sacar menos de 6, la pueden regularizar y ya está, la van a rendir. Para promocionar la ley, entregan este trabajo. ¿Qué otra cosa más me falta? Vamos a empezar porque es larga la cantidad de cosas. En el parcial, bueno, van ustedes a ver, primero la cultura, el concepto de cultura, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el concepto de cultura, la historia del concepto. Ya les habló la profesora un poco de esto. En segundo lugar, ya les digo todo lo que pasa. El texto que vamos a ver es Celdas y Ciénagas de Grinta. ¿Qué temas van para el parcial? Bueno, este es un primer tema importante. La relación, entonces va cultura, la relación cultura y comunicación, que la ven a través de los distintos autores que vamos a ver. Va configuración cultural y los distintos conceptos de cultura que hay en la actualidad, entorno cultural, todo eso vamos a ver en la clase virtual porque no me va a alcanzar. Entorno cultural, tecnoceno, nanofundios, todo eso va en el parcial. Va lo que va a mostrar el profesor en la clase que viene, el tema de la hegemonía y la opinión pública. También va la relación cultura y medios, también va. Todo eso va en el parcial. ¿Qué es lo que no va? Que es para el trabajo, lo que ya les dije, juventud, género y ciudad. Ah, eso me faltó, va a haber una salida para ver el tema ciudad. Entonces yo les voy a informar en el WhatsApp, les voy a poner cuando, seguro que es en el horario de la teórica, una salida donde se va a explicar ese tema. Entonces, los que quieran hacer ese tema es interesante, ver la relación de la ciudad y cómo se ve la ciudad y los mensajes que hay en la ciudad. Les recomiendo que vayan a la salida. Bueno, ¿quiénes han ido a la teórica? ¿No han ido? Van re poco. Les recomiendo que vayan porque yo no, o sea, hay paros, yo no puedo dar todo. O sea, les voy a dar virtual lo que pueda. Y a los que se conectan, que casi nunca se conectan solos. Bueno, en la clase la profesora en la teórica habló de la historia del concepto de cultura, cuándo surge este concepto, cuál es la relación del concepto de cultura con la comunicación. De eso también habló la profesora, que el concepto de cultura no se puede separar de la comunicación, porque ¿cómo transmitimos la cultura? A través de la comunicación. Y para que haya comunicación es necesario que haya cultura. Entonces, pero la historia del concepto de cultura está asociada a qué concepto. ¿Nadie ha leído la teoría? Dios mío. Ay, bueno. Al principio, el concepto de cultura estaba asociado a un concepto
cultura significa, viene del colere, que significa cultivar. Entonces el concepto de cultura va a estar muy ligado a la idea de la naturaleza, no se va a separar del concepto de naturaleza. En el siglo I a.C., Cicerón habla de cultura como el cultivo del espíritu. Esperen que no pueden pasar ahí. Pueden venir por acá si quieren, dar la vuelta y acá en la silla. Bueno, entonces vamos a ir poniendo en el siglo I antes de Cristo, tenemos a Cicerón que hablaba de cultura como la cultivar el espíritu. Pero como están viendo, se sigue asociando el concepto de naturaleza. No, no hay una separación de que la cultura es propia de los hombres todavía. Entonces, al hablar de cultura, van a pasar muchos siglos hasta que se separe realmente del concepto de naturaleza, y eso va a ser en el siglo XVII. Entonces, en el siglo XVII, ustedes tienen todo un texto que habla de la cronología, no ustedes vayan viendo, solo estoy resumiendo. En el siglo XVII se habla de cultura como una actividad humana. Acá va a ser la cultura, es algo propio de los hombres, por lo tanto está separado de la naturaleza, pero se sigue hablando de este concepto de cultivar. Ahora se cultiva una facultad, por ejemplo, cultivar el arte, las bellas artes, cultivar la ciencia. Es un concepto, empieza a ser elitista. ¿Y cuándo se convierte en concepto realmente elitista? Todo esto va a desembocar muy bien acá en el siglo XVIII, donde vamos a tener un concepto ya completamente separado de lo que es la naturaleza, pero va a ser un concepto elitista acá, como dice el compañero. ¿Qué significa que es un concepto elitista? Habla de las clases sociales. Por ejemplo, sí, habla de las clases sociales. ¿Quiénes son los que tienen cultura? Las clases. Las clases altas. Esa baja cultura, alta cultura. Entonces, pasa a ser un equivalente en cultura a lo que es, acá aparece entonces un concepto elitista. Se empieza a hablar de cultura letrada. O sea, cultura es, culto es aquel que tiene cierto conocimiento, culto es aquel que consume cierto arte, que consume cierta música. ¿Cuál va a ser la música que se consume? Todo ese concepto es elitista, o sea, es restringido este concepto. ¿Por qué le damos la importancia del concepto de cultura? Porque han leído el texto de Senda y Ciénaga o han hecho un resumen, por lo menos le han pedido ya algo para venir acá. Este Grimson va a criticar, va a hablar como si ustedes ya supieran todo. ¿No? Entonces él habla, va a criticar todos los conceptos de cultura que han seguido y que siguen y que aparecen en la actualidad. Entonces, el concepto elitista de cultura
letrada, de cultura alta. ¿Quiénes son los que consumen la cultura? Son aquellos que tienen acceso además al conocimiento, que por supuesto es restringido, y por eso este concepto que sigue en realidad hasta la actualidad porque perduran, sedimentan, conduce a una problemática que da lugar a la intolerancia, que es el etnocentrismo. Y esto va a decir después Grimson, es un esencialismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Etno, ¿qué significa? Etnia, centrismo. Pensar que nuestra propia etnia es la mejor, la más perfecta, y medir a las demás culturas, podríamos decir, con nuestros propios valores, ¿no? Entonces, eso es caer en un etnocentrismo. Piensen ustedes en el siglo XVIII qué pasaba en la historia. Es la época del iluminismo, de la razón, donde aparece que la idea de que el hombre con la razón puede conquistar, puede progresar. Entonces en esta época se hablaba de la cultura. Había una cultura, la cultura. Por ejemplo, la europea. Cuando llegan acá los conquistadores en el siglo XVI y se encuentran con las culturas americanas, ¿qué piensan de ellos? ¿Piensan que son justos? No. Entonces, ahí ya empieza a valorar también el concepto de cultura. Eso lo van a tener ustedes, siglo XVI, ¿qué pasaba? ¿No? Sigue asociado a la naturaleza. Se cree en estos siglos que hay una evolución de la cultura. Hay una cultura. Y esta cultura, que es universal, está asociada también a un concepto que también va a ser usada por mucho tiempo, que es la civilización. Es decir, la cultura que es más desarrollada es la más civilizada. Los demás son bárbaros, o sea, están en estadios atrasados. O sea, hay una cultura. Y hay una evolución de las culturas. Se creía en eso, que pasábamos por distintos estadios hasta llegar a la civilización, a la cultura. ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? Sí. Bueno, entonces eso es caer en un etnocentrismo, un esencialismo. Piensen entonces ustedes, los conquistadores, que pensaban que su cultura era la mejor, la más perfectible, la civilizada, y había que civilizar a las culturas aborígenes. Esta idea, no sé de dónde viene, esa idea cae en un esencialismo. ¿Qué es el esencialismo? Esta palabra la van a escuchar mucho porque Grimson habla de ello. ¿Qué es el esencialismo o sustancialismo también? ¿Podría ser como un prejuicio prepuesto? ¿Cómo? ¿Podría ser como un prejuicio? Un prejuicio, sí. Es uno de los esencialismos. O sea, yo te digo, el etnocentrismo es un prejuicio también. Creer que mi cultura es mejor y superior que las demás. Eso es un prejuicio. Es pensar que algo que se hace, que es inherente a una cosa por sí. Claro, es pensar que algo es inherente a una cosa, una persona, una cultura, que una cosa puede ser de una manera y no puede ser de otra. Reduccionismo puede ser. Es un reduccionismo, creer que una cosa no varía. Todos los argentinos son de esta manera. Eso es un esencialismo. Caer es una definición esencialista. Creer que un grupo es de una manera y no puede ser de otra. Es no considerar los cambios.
Entonces, el etnocentrismo es un esencialismo. A ver, hay muchas frases populares que consideran esto. Por ejemplo, esta que dice que la mona, por más que se vista de seda, bueno, eso es un esencialismo. Creer que hay una esencia que, por más que trate de cambiar, tiene una esencia, tiene algo que no se modifica. El concepto de cultura, que es lo que también que está en el texto de Stendhal y Ciénaga, cae permanentemente en estos esencialismos. Entonces, sigamos con esta evolución. En esta etapa, entonces, en el siglo XVIII, se consideraba que había una cultura y que se pasaba por distintas etapas. La cultura que era primero va a ser primitiva, salvaje y después civilizada. Primitiva, salvaje, civilizada. Estas ideas del siglo XVIII van a perdurar también en el siglo XIX, hasta que en el siglo XIX surge una disciplina que va a empezar a estudiar la cultura. Surge entonces la ciencia antropológica. Entonces surge la antropología. La antropología como disciplina empieza a estudiar los conceptos de cultura e intenta abordar un concepto de cultura que no caiga en ese esencialismo, en este etnocentrismo. Entonces, en Alemania empiezan a surgir ideas acerca de que no existe la cultura, sino que existen las culturas. Acá aparece Herder, que habla de las culturas culturales. Entonces, si hablamos de las culturas, entonces ya no vamos a caer en un etnocentrismo, porque puede haber diferencias. Pero se sigue pensando en la evolución de las culturas, porque ¿qué teoría empieza a ser? La fin del siglo XIX, después vienen las teorías de Darwin, piensen ustedes, ¿no? De la evolución de las especies. Bueno, también, o sea, se sigue hablando de una evolución. Se reconoce la diferencia y acá aparece una nueva problemática. O sea, aparecen las culturas, hay que respetar, dice la antropología, todas las diferencias, todas las culturas, y aparece una nueva problemática porque un nuevo esencialismo aparece acá, que es el relativismo cultural. Ese va a ser otro esencialismo. O sea, por más que la antropología trató de pensar el concepto de cultura, vuelve a caer en un esencialismo. ¿En qué consiste esto del relativismo cultural? ¿Cuál es el peligro del relativismo cultural? A ver, si existen las culturas, hay que respetar todas las culturas. Incluso hay que respetar a las culturas que son intolerantes con los derechos humanos. Entonces, ese es el peligro, el vale todo. El no ponerle ningún límite a esa valoración. Entonces, el esencialismo es que vale todo. Entonces, hay que respetar incluso las culturas que hacen sacrificios humanos, supongamos. ¿Cómo toleramos las intolerancias?
problemáticas que se empieza a hablar. ¿Son válidas todas las culturas? Me van siguiendo. Entonces, eso es el límite y estas son las valoraciones que empiezan a surgir en el siglo XIX. En el siglo XIX, además, bueno, en el siglo XVIII hemos visto que aparecen las revoluciones, la idea del progreso, del iluminismo. En el siglo XIX aparecen los imperialismos. Entonces hay una necesidad de justificar la dominación, la expansión imperial. Por eso aparecen estas teorías. El concepto de cultura siempre ha sido importante en la política para dominar por el poder. Entonces aparecen estas ideas de la cultura, ¿no? En el siglo XX empiezan, bueno, la antropología sí siguió abordando el concepto de cultura, trataba ahora de no caer ni en el relativismo ni en relativismo. Pero siempre llegaba a una ciénaga, como va a decir Grimson, siempre llegaba a un problema. Entonces, en el siglo XX hay distintas concepciones de cultura que surgen, que tratan de hablar de la cultura respetando esa diversidad. Y se empieza a hablar de un concepto semiótico de cultura y acá lo tenemos a Wilford Geertz, que habla de la cultura como tramas de significación. Entonces, acá se habla como la cultura como tramas de significación. Además, bueno, a fines del siglo XIX, en el comienzo del siglo XX, aparece la etnografía. La etnografía es una disciplina que dice, para entender a la otra cultura, hay que ir a vivir con esa otra cultura, sentir empatía con esa otra cultura para poder comprenderla. Esas ideas son fuertes también en el siglo XX. Y se habla de esto. ¿Por qué? Hay que vivir, estar ahí en otras culturas para entenderlas y comprenderlas. Porque son sentidos. La cultura son significados. Son un conjunto de significados que cambian, que varían. Y en ese sentido, acá nosotros tomamos la cultura, el concepto de cultura de Williams, que eso sí la desarrolló la profesora, así que tienen también textos, vean, de cuál es el concepto de cultura de Williams. Vamos a tomar dentro del siglo XX, vamos a tomar esta postura, que es la cultura. Entonces, Raymond Williams, como ustedes saben, es un estudioso de los estudios culturales ingleses. Va a trabajar a partir también de una concepción semiótica de que los conceptos van cambiando en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir William? Que las palabras son construidas socialmente. Por lo tanto, la cultura también es una palabra que es construida socialmente y que va a variar de acuerdo a la época. Es decir, va a decir William que los conceptos cambian, no son fijos, varían en el tiempo. Por lo tanto, cada época va a tener una noción de cultura. Las nociones de cultura y las nociones en general son construcciones.
él va a ser partidario de las ideas de Gramsci y, por lo tanto, va a hablar de un marxismo creador. O sea, se va a oponer al marxismo ortodoxo. A ver, ¿qué pensaba el marxismo? El marxismo ortodoxo, el bien encerrado. ¿Cómo evolucionan las culturas? ¿Qué dice el marxismo ortodoxo? La cultura evoluciona por la lucha de clases. La lucha de clases. El marxismo ortodoxo hablaba de una base o estructura económica y una superestructura. Entonces, tenemos el marxismo ortodoxo, ¿no? Porque es el más duro. Habla de una base económica o estructura y una superestructura. Entonces, ¿qué decía el marxismo ortodoxo? Que la cultura, ¿dónde está? La cultura está en la superestructura. El marxismo ortodoxo dice, las sociedades avanzan por la lucha de clases, ¿no? Entonces, la base económica es fundamental. Pasamos de la esclavitud, ¿no? Pasamos al feudalismo, del feudalismo pasamos al capitalismo, se da la lucha de clases. De la esclavitud está el amo y el esclavo. Ahí luchan esas dos clases, llegan a un acuerdo, aparece el feudalismo. Bueno, entonces, más o menos para que ustedes vean. Cuando se instala un sistema, un modo de producción, dice Marx, el esclavista, el feudalismo o el capitalismo, esos son modos de producción. Ahí influye, ese modo de producción va a influir en la superestructura, o sea, en la cultura, en la ideología. Entonces, para el marxismo ortodoxo, lo dominante es lo económico, la lucha de clases. La cultura depende de la base o lo económico. Está supeditada. La cultura cambia cuando cambia el modo de producción. Entonces, ¿qué va a decir Gramsci? Por eso, cuando vean la hegemonía, este esquema lo tienen que tener clarísimo. Ya cuando veamos la hegemonía voy a poner bien el esquema. ¿Qué va a decir Gramsci? No, para que cambie la cultura, no hay que esperar que cambie el modo de producción, lo económico, para que recién cambie la cultura. Gramsci va a decir, lo económico, lo cultural, tiene que haber un cambio de mentalidad en la cultura para que haya un cambio económico también. En esa línea va a decir Williams que la estructura y la superestructura están intrincadas. No podemos decir que una está dependiendo de la otra. Entonces, cultura es también lo económico, es también lo político. La relación de todos estos modos de producción y la superestructura, para William, entonces hay una intrincación de lo económico y lo cultural, de lo político, de lo ideológico. No hay una subordinación de la cultura a lo económico. ¿Me entienden? Bueno.
Entonces, como decía Gramsci, donde hay lucha de clase, hay también cultura. No podemos decir que primero las clases luchan y recién aparece la cultura. No. Donde hay luchas de clases, hay también cultura. Una implica a la otra. Economía y cultura están imbricadas, hay reciprocidad mutua. Y la propuesta de Williams se llama materialismo cultural. Él dice que la cultura no se separa de lo material. La cultura se materializa. Cultura no es solo el ámbito del espíritu, como se creía en el siglo XVIII, es el espíritu, no, la cultura se materializa. La cultura es esta mesa, esta silla, la cultura se materializa. ¿Me siguen, no? Entonces, todo está imbrincado, lo económico, lo político, lo ideológico. Y él va a decir, la cultura es el conjunto de todas las prácticas. Eso anoten bien. Conjunto de todas las prácticas. Es decir, no hay como la idea como elitista de que consumir solamente cultura, música clásica, por ejemplo, es cultura. No. La cultura está en todas las prácticas. Pero tampoco, dice él, no es la suma de todas las prácticas. ¿Qué quiere decir acá William? No es la suma de todas las prácticas, pero sí es el conjunto de todas las prácticas. Esto quiere decir que hay que hacer hincapié en la dimensión simbólica de esas prácticas. Entonces, completemos esta idea. ¿Qué quiere decir esto? No es la suma de todas las prácticas, pero hay que hacer hincapié en la dimensión simbólica de las prácticas. Esto significa que la cultura hay que verla en el significado que le damos a las prácticas. En el significado que le damos a las prácticas. En la dimensión significativa. ¿Qué le damos? Entonces, ¿qué es entonces lo que dice William? Que la cultura tiene que ver con la interrelación de las prácticas y el significado adjudicado. Interrelación de las prácticas y el significado adjudicado. Bueno, si piensa así William, ¿con qué está asociando el concepto de cultura? Con el concepto, si habla de significado, con el concepto de comunicación. Cultura no se puede separar de comunicación, si estamos hablando de significado, de sentidos.
para que haya cultura, tiene que haber transmisión de significados. Vayan fijando esta relación, ¿no? Cultura y comunicación, porque se les puede preguntar el concepto, esto se ha visto en la teórica, cuál es la relación entre cultura y comunicación. Ustedes asocian, bueno, para William hay una relación entre cultura y comunicación, no se puede separar. Me tienen que explicar esto de la práctica, de los significados. Todos los autores muestran esa relación. Vamos a ver Grimm's después. Entonces, para que haya cultura debe haber, dice él, transmisión de significado. Y él, William, va a plantear 3 estructuras para entender el concepto de cultura. Él va a plantear 3 estructuras. Una primera estructura es la oposición al concepto de cultura del marxismo clásico ortodoxo, ¿por qué? Porque lee a la cultura como derivada de la base o estructura económica. ¿Qué era la cultura? Como derivada de la base o estructura económica. Entonces, William, que sigue a Gramsci, dice, esto no es así, no hay que separar tajantemente lo económico de lo cultural, ¿no? Sino que lo económico, lo político, lo cultural están implicados, no se separan. Además, dice él, la cultura se encarna materialmente. No es solamente lo espiritual, sino que la cultura se materializa. Una segunda estructura que plantea William es en contra de la noción elitista de cultura. Porque hemos visto que él que considera que es el conjunto de todas las prácticas y el sentido que le damos a las prácticas, ¿cierto? Entonces, entiende la cultura de manera muy diferente a aquella elitista que habla de la cultura como una manifestación del espíritu, que habla de la cultura como aquella que conoce de las bellas artes, que consume música clásica. Se opone a esa idea y dice, no, la cultura es todo el modo de vida de una sociedad. Está en las prácticas, en las acciones, en el sentido que le damos a esas prácticas. Y va a establecer una tercera estructura. William se va a oponer a la idea de cultura como progreso.
a esa idea lineal de la cultura. Esta idea del progreso está también en el siglo XVIII, ¿no? Y en el siglo XIX también las culturas progresan de menos desarrollada a desarrollada, de que tienen cultura de bajo nivel a una más civilizada. Entonces se opone a esa concepción lineal de progreso, porque tampoco, no todo avance de la tecnología conduce al progreso. Conduce a la civilización, no es así. Depende de los usos. Y aparte, ¿cuál es el mejor testimonio que viene a terminar con este concepto elitista de cultura? ¿Sí? Hemos pasado las revoluciones industriales, que se creía que el hombre con la razón iba a conquistar el mundo. ¿Qué se ha construido? Y que ha producido muertes. La bomba nuclear, la bomba atómica, se ha llegado a las guerras mundiales. Entonces, no todo, dice Will, no todo progreso tecnológico conduce a la cultura, no conduce a un avance de la humanidad. Entonces, dice William, hay que entender la cultura como un proceso complejo, no como una línea en el tiempo, en donde en esta complejidad, dice William, hay tres elementos. En toda cultura, ¿no? Lo residual, lo emergente y lo dominante. Lo residual es lo diferente a lo arcaico. Es un residuo del pasado que perdura, que sigue vigente en el presente. Perdón, profe, ¿podría volver a repetir? Lo residual es lo diferente a lo arcaico. Lo residual es algo del pasado que perdura en el presente. ¿Pero a qué se refiere? Transforma. ¿Ah? ¿A qué se refiere con la arcaico? No entiendo. A ver, nosotros no. Arcaico es, por ejemplo, hacer fuego con dos palitos. Eso es arcaico. Eso no es residual. Residual es diferente a eso, digamos. Si hay cosas en el pasado, hay prácticas que se han dejado de usar, que son arcaicas. Se han dejado de usar y no nos sirve para este presente. Pero hay prácticas del pasado que están vigentes, que son residuales de uso. A ver, pensemos. ¿La radio ha desaparecido? No. Entonces, escuchar radio podemos decir que es una práctica residual, pero se adaptó a los tiempos. Entonces, eso es lo residual. En toda cultura hay esos aspectos. Hay que ver lo residual, lo emergente y lo dominante. Por ejemplo, antes los matrimonios, este ejemplo yo daba, los matrimonios eran por la iglesia solamente. Apareció el registro civil, ¿cierto? Y sigue existiendo la práctica religiosa de casar. Y eso de que hasta que la muerte los separe, sabemos que está el divorcio, ¿no es cierto? Sigue existiendo esa frase en el ámbito. Entonces es una práctica residual que perdura en el presente. ¿Más o menos lo entienden? Bueno, hay miles de ejemplos, así que en cuanto a lo emergente, que está en toda cultura, son, dice William, son esos significados nuevos, esas prácticas nuevas, valores nuevos,
que se crean continuamente. Siempre aparece un valor nuevo y es resistido, dice él. Hay siempre una tensión, ¿no?, entre lo nuevo y lo que ya está instalado. Por ejemplo, piensen, antes no era posible, yo pienso en el tema del género, ¿no es cierto? Las novelas, era inconcebible que haya un travesti en una novela, por ejemplo, televisiva. Hoy en día no, puede ser. O sea, algo ha pasado en la cultura que ha emergido nuevos valores, y eso, por supuesto que hay tensiones con los valores ya existentes, que vamos al tercer elemento, que con qué resiste, con lo dominante. Entonces, está en toda cultura, está lo dominante. Lo dominante que tiene que ver con aquello que la sociedad avala hegemónicamente. Los significados que se imponen frente a todos los demás. Pero esto no es algo fijo, dice William. En toda cultura hay modificación, porque hay una tensión entre lo residual, lo emergente y lo dominante. Y hay cosas que sedimentan, va a decir Grimson, tomando esto que dice William. Bueno, vamos ahora al texto de Sendas y Ciénagas de Grimson, porque ya con todo lo que les acabo de decir ya no se lo puede entender. Entonces, el texto de Grimson, de Sendas y Ciénagas, es un texto que él ha usado para rendir su concurso. Bueno, es una clase de concurso de él que es brillante realmente, y que va a hablar va a hacer una crítica de todas las concepciones de la cultura que ha realizado ¿quién? La antropología. Entonces él va a criticar las distintas concepciones antropológicas del concepto de cultura, que por más que trataron de no caer en esencialismo, terminan cayendo en algún esencialismo. Entonces hay va a poner posturas de distintos antropólogos. Hay antropólogos que dicen, bueno, entonces como el concepto de cultura es tan problemático que cuando lo definimos caemos en un esencialismo, que es mejor, y es importante el concepto de cultura para hacer estudios de comunicación. Bueno, plantean, mejor va a ser abandonar este concepto. Esto hay bastante debate, si usar o no usar el concepto. Muy bien, hay un constante debate de si hay que usar o no el concepto de cultura. Hay que redefinirlo. Hubo muchos intentos de redefinirlo, y siempre pasa, y ustedes tienen muchos ejemplos ahí. Sé que se les puede pedir cuáles son las ciénagas en las que se puede caer para definir el concepto de cultura, y cuáles son las sendas, o sea, una salida buena para definir el concepto de cultura, que en definitiva la va a dar Grimson al final del texto. Entonces, vamos a ver qué es lo que han visto. Puedo leer, o aunque sea que le hayan pedido a la inteligencia artificial que le hacen lindos resúmenes. A ver, yo lo tengo entero. A ver, en la primera parte
Pero la primera parte dice que es importante el concepto de cultura para hacer estudios de comunicación. Entonces ahí Grimson ya está hablando de que cultura es comunicación. Entonces se necesita un concepto de cultura adecuado para hacer buenos estudios de comunicación, porque si no, los estudios de comunicación caen también en esencialismo. A ver, ¿qué ejemplos da? Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Que la cultura, en la primera parte va a decir, la cultura comunica, la cultura no se puede separar de comunicación, la cultura es, en la comunicación, es poner en común. Quiere decir que no se puede separar y hay muchas teorías que avalan esto, dice él. Por lo tanto, es importante ver cómo se debate el concepto de cultura. Entonces, en una primera parte, analiza ejemplos de cómo se han caído en esencialismo. Los estudios de comunicación, por ejemplo, de audiencia. Traten de buscar ustedes ejemplos del texto, ¿no? Pídanle si quieren a la IA, porque se lo va a tomar, como una ciénaga. ¿Qué es una ciénaga entonces? Caer en esencialismo, en definir un concepto de cultura esencialista o sustancialista. Es decir, definirla de una manera y que no pueda ser de otra. Entonces, los estudios de audiencia, dice, han caído muchas veces en una ciénaga. ¿Por qué? A ver, nada. ¿Por qué se ha caído en una ciénaga? En primer lugar, porque ya cuando el investigador parte de decir, voy a hacer un estudio de tal audiencia, ¿qué está haciendo? Está prejuzgando, claro, está diciendo, ya está definiendo lo que es audiencia. ¿Ah? Tiene un sesgo, está cayendo en el esencialismo, en las palabras de Grims, porque va con una idea. Voy a ver cómo se da la recepción de la telenovela o de la serie tal en esta población, en esta audiencia. Los tucumanos, pongamos. Ahí está pensando, ¿qué está haciendo con el colectivo los tucumanos? Está generalizando y qué más. Homogeneizando. Está pensando que los tucumanos son todos iguales. Por ejemplo, que los tucumanos son todos. Exacto, que los tucumanos son gatos. Ese es un esencialismo. Entonces, los estudios de comunicación caen en esto. Voy a hacer un estudio de la audiencia, de la recepción de la telenovela o de la serie tal. Hay que tener cuidado cómo se plantea este concepto. ¿Quién es la audiencia? ¿Es una homogeneidad o estamos considerando la diferencia? No todos van a consumir de la misma manera. Entonces, va a hablar entonces, va a dar ese ejemplo, va a dar muchos ejemplos, ¿no? Yo les nombro algunos, búsquenlos. Entonces, va a nombrar una de las ciénagas es caer en clasificaciones y jerarquizaciones. De todo eso tienen que buscar ejemplos que da el autor. Vamos a ir poniendo.
Entonces, una de las ciénagas es clasificar las culturas, definirlas de manera jerárquica, que una es mejor que la otra. Es definir las culturas por el grado de desarrollo que tiene cada una. Entonces, eso es caer en, dice también, en un etnocentrismo. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones que son una ciénaga? Las homogeneizantes. Esas clasificaciones son una ciénaga, es decir, la audiencia va a recepcionar de tal manera el consumo de esta serie. También es homogeneizar. Y eso es un esencialismo. Otra ciénaga, dice él, bueno, hay intentos, dice, hay debates que frente a esto dicen, bueno, si siempre se cae en el etnocentrismo, bueno, hay autores, hay antropólogos que han pensado en que contemplar la diversidad. Por ejemplo, les da una investigación de Katz y Dieck, no sé, por ahí está en el texto, que dice que hacen la recepción, el estudio de la recepción de una serie vieja que es Dallas en distintos estados de Estados Unidos. Entonces, estos autores han tratado de contemplar la diversidad. Ahora, ¿por qué han caído en un esencialismo? Y si han contemplado la diversidad, ¿qué opinan ustedes? Habría que ver qué categorías de diversidad usa. Claro. Por ejemplo, ¿por qué el multiculturalismo, este concepto de multiculturalismo, es un concepto que a veces cae en el esencialismo? Porque no tiene una cultura similar. No solo eso, si contempla la diversidad. Hay múltiples culturas, dice el multiculturalismo, hay multiculturas, hay las culturas. Hay algo que no se contempla en ese concepto. ¿Cómo evoluciona? Por ahí, ¿cómo? Claro, es tratar a las culturas, a la diferencia, como islas, como que no tienen relación entre sí. Es como el ejemplo que decía de los tucumanos son todos gatos. Entonces, tratar como si fuera que los tucumanos no tienen nada que ver con los cordobeses, con los otros, o sea, a ver, es tratar que en una misma sociedad hay heterogeneidad. Entonces, tratar a las culturas como aceptar, digamos, aceptar la diversidad como islas, de manera arrelacional, es también caer en un esencialismo. Es no pensar que todas las culturas se relacionan entre sí con otras culturas que no son islas. Son permeables. Evolucionan y todo cambia. ¿Qué ejemplo le da acá? Busquen, porque yo les digo, busquen los ejemplos que dan.
A ver, el ejemplo de estos que estudian una serie en Estados Unidos, la percepción de una serie en los distintos estados de Estados Unidos. Dice, yo contemplo la diversidad porque los que viven en California lo consumen de otra manera que los que viven en, qué sé yo, en otro estado. Entonces dice, yo contemplo la diversidad. No, está cayendo en esto, ¿no? Como si fuera que los estados no se comunican entre sí. Y los significados, dice Grimson, se trasladan, no están fijos en un territorio. Viajan. Por eso es importante, cultura y comunicación no se separan, los significados viajan. Una parte del texto dice, hace modo de chiste, que están los indígenas viendo la televisión y dice, ahí vienen los antropólogos y se corriendo contra la televisión. Exacto, claro. Hicieron que nos vean como eran anteriormente los padres del occidente. Exacto, ese es un error que se ha caído, que han caído los antropólogos, ¿no? Los antropólogos han tratado de estudiar las comunidades aborígenas sin contemplar que las sociedades evolucionan, que también están permeadas por los avances que se dan en la tecnología. Entonces, no hay que tratarlos como incas. Entonces, los antropólogos trataron de buscar aquello que perdura de lo que eran en su origen. Eso es caer en un esencialismo. El ejemplo que les da también es de los indígenas del Chaco, ¿no es cierto? Que los indígenas del Chaco se los consideraba recolectores y cazadores y se los seguía a los antropólogos. Bueno, el tiempo ha cambiado, pero ahora ya no son cazadores y recolectores, sino que cazan y recolectan plantas. Esa teoría es muy burdo, pero existen esas investigaciones, esos análisis que caen en ciénagas. Bueno, entonces, tratar la homogeneidad, ¿qué otra cosa más? Tratar a las culturas de una manera ahistórica, que está relacionado con esto. Culturas de manera ahistórica, que no están atravesados por los cambios culturales, ¿no? Los cambios históricos que aparecen. Es el ejemplo de los indígenas. Entonces, concebir un concepto de cultura sin considerar la historia, por eso es ahistórica, es caer en un esencialismo. Otro esencialismo, hay una antropóloga ahí que les muestra el Dugot, se llama, que estudia el tema de la televisión y ella es partidaria de abandonar el concepto de cultura porque es problemático y porque hablando de la terminología que usa Christoph Gerst, de que dice las culturas, hay que investigar las culturas como una descripción densa. ¿Qué es hacer un análisis de descripción densa? Es mostrar puntillosamente qué es lo que se ve en cada cultura. Y entonces lo que dice la antropóloga Dugot, si hacemos una recepción de algún programa televisivo, no podemos hacer una descripción densa de cada uno de los que consumen un programa televisivo. Es imposible hacer esa descripción minuciosa de cada una de las diferentes personas que están recepcionando tal programa. Siempre vas a seleccionar. Por lo tanto, dice ella, para mí es problemático, yo abandonaría el concepto. Pónganlo ese ejemplo porque es también un ejemplo de que se cae, bueno, la idea de que
siempre caes en un esencialismo. Entonces, siempre dice esta autora, la cultura sirve para demarcar diferencias. El concepto de cultura sirve para demarcar diferencias entre un grupo y otro. Sirve para Demarcar diferencias entre un grupo y otro. Hablemos de la cultura argentina y hablemos de la cultura china. Entonces ahí estamos demarcando la diferencia. Sirve para hablar de qué es la característica de una cultura y de la otra. Y además, ahí podemos caer también en un etnocentrismo, decir cuál es mejor, cuál es más desarrollado, en qué aspecto. Entonces dice esta antropóloga Lugot, sirve el concepto de cultura para demarcar diferencias entre culturas de un modo hegemónico, y sí o sí caemos en un etnocentrismo. O ensayamos a los pueblos en estado de sujeción. Ese es otro esencial. El esencialismo de la homogeneidad, la uniformidad, tenganlo en cuenta. Otro, hacia el final del texto, bueno, hay un antropólogo que dice, bueno, mejor definamos el concepto de cultura y en vez de hablemos de que cultura son las rutinas compartidas, dice uno de los autores. Y Grimson dice, ahí también cae en el esencialismo. ¿Por qué? A ver, piensen en ese concepto, rutinas compartidas. Los tucumanos son aquellos que tienen tal rutina. ¿Cuál es el esencialismo? Puede haber un tucumano que no respete. Esa generaliza, entonces son generalizaciones. Entonces ese concepto de decir rutinas compartidas, a todos los argentinos les gusta el asado, a todos los argentinos les gusta tomar mate. A ver, es un problema definir la cultura, pero no son las rutinas compartidas. Entonces ahí se tira abajo ese concepto porque también se cae en un esencialismo. Está uniformando. Al fin del texto dice el concepto de cultura, dice Grimson. Siempre en todo concepto de cultura, dice, está la comunicación por detrás. Pero está el problema del poder, está el problema del conflicto. Entonces, el concepto de cultura también se ha usado con fines políticos. Y da el ejemplo de la caída de las Torres Gemelas, el uso del concepto de cultura que tiene Bin Laden y el uso del concepto de cultura que tiene Bush. No son fundamentalistas. Exacto. Esos conceptos utilizan el concepto de cultura para definir al otro que está agrediendo. Por ejemplo, ¿qué va a decir Bush cuando se caen las Torres Gemelas? Todo el Oriente es, e incluso hay historiadores, y ponen ahí un historiador que le da la letra para su teoría. Todos los musulmanes son que todos son terroristas. Todos. Hay que sospechar de todo. Todo, entonces, y así empieza una intolerancia, una cultura política. Eso es un uso político del concepto de cultura. Meter a todos en una misma bolsa. Eso es caer también en una ciencia. Lo que dice Grimson, que es interesante, hay que mirar otra cosita que está por detrás. Está el tema del poder. Porque Bin Laden, del otro lado, ¿qué decía? ¿Cuál es el discurso que tiene con respecto a Occidente? Claro.
el occidente es el mal. Para Bin Laden, el occidente es el mal. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el bien? El bien está en los que creen en Alá. El bien está en todos estos creyentes, en esta religión. Entonces, occidente es el mal. Ese discurso también lo tenía Bin Laden. Hay que combatir a occidente porque es el mal. Entonces, ¿qué es lo que dice Grimson? En realidad, lo que hay que mirar es que tanto la cultura norteamericana como la musulmana son iguales, tienen la misma cultura política. Porque definen al otro como el mal, como aquello que gana, y ponen a todos en una misma bolsa. ¿Para qué? Para justificar una política. Entonces, el concepto de cultura también es usado desde el poder como una ciencia. Entonces ahí pueden explicar este caso. Bueno, entonces hay que abandonar el concepto de cultura. ¿Qué dice Grimson al final? Dice no, el concepto de cultura, él es partidario de lo que dice Grimson. Los conceptos de cultura cambian con el tiempo, el contexto. Hay que mirar los marcos en los que el concepto opera. Entonces, si uno va a hacer un estudio de comunicación, es fundamental partir de un concepto de cultura. Y una de las definiciones que él da y termina ese texto, que después lo va a avanzar en el texto que viene, es decir que cultura es un campo de interlocución. ¿Esto qué significa? Es un campo de interlocución. Que la comunicación es intrínseca. Que es intrínseca, que la cultura es una comunicación y la comunicación puede variar de acuerdo al contexto, de acuerdo a dónde opera, de quién está hablando. Entonces, una senda para Grimson es plantear el concepto de cultura en relación con el concepto de comunicación y definirlo, volverlo a definir al concepto teniendo en cuenta los marcos en que opera la cultura, en que se lo va a analizar, el contexto, los significados que no están fijos en el territorio, el diálogo que hay entre las culturas y teniendo en cuenta la heterogeneidad. Sin embargo, él lo que dice, bueno, pero a ver, tiene que haber algo en común, ¿no? Porque él no quiere caer tampoco en el relativismo. O sea, no es que todo vale, sino que tiene que haber un marco, tiene que haber algo en común. ¿Hay diferencias? Sí. Por ejemplo, piensen ustedes, los humanos son distintos a los que viven en Tierra del Fuego, pero son iguales porque son argentinos. Entonces tiene que haber un marco compartido, tiene que haber algo en común, pero se tiene que respetar esa tensión que hay entre lo homogéneo y lo heterogéneo. Esto lo va a seguir desarrollando en el libro Los límites de la cultura. Entonces, en los límites de la cultura,
Acá vamos a ver un poco de esto. Un poquito va a seguir desarrollando el concepto de cultura. Y acá va a decir, el problema ha sido, dice Wilson, es que se han tratado como sinónimos lo que es cultura e identidad. Entonces hay que separar estos dos términos, cultura e identidad. Y va a decir, la cultura, lo cultural, ¿qué indica? Indica las prácticas, las costumbres. ¿Qué más? ¿Ah? Lo simbólico, las creencias, los valores. La identidad, dice Wilson, refiere a los sentimientos de pertenencia. Y él va a decir, en vez de hablar de cultura, mejor hablemos, dice él va a definir el concepto de cultura. Entonces va a decir, en vez de hablar de cultura, así como decía Lugoda, hay que abandonarlo, no, hablemos de configuración cultural. Este concepto es más complejo. Entonces, en vez de hablar de cultura, hablemos de configuración cultural. Y en vez de hablar de identidad, hablemos mejor de identificación. ¿Por qué? Porque en una cultura, ahora hablemos de configuración cultural, en la configuración cultural, yo le pongo el ejemplo, configuración cultural argentina. No hay una sola, no se corresponde con una sola identidad, no se corresponde con la identidad argentina, porque hay múltiples identificaciones. En una configuración cultural hay múltiples identificaciones. ¿Qué? Hemos dicho que las identificaciones refieren a los sentimientos de pertenencia. Ustedes pueden sentirse, dice Grimson, cercanos o identificados con alguien que vive en Europa o en Estados Unidos, y lejanos con el vecino que vive al lado. Eso son identificaciones. Entonces, en una configuración cultural hay una heterogeneidad de identificación. No hay una identidad. Las fronteras de la cultura no siempre se corresponden con las de la identidad. No siempre hay homogeneidad. Ustedes pueden tener amigos que se sientan identificados con una política diferente a la de ustedes. No siempre hay entonces homogeneidad. Un mismo individuo, dice, puede habitar distintos espacios. Y el espacio no es solamente territorial, es simbólico. Espacios virtuales. Entonces, un mismo individuo puede habitar distintos espacios, distintos grupos. Y al mismo tiempo pueden todos sentirse de la misma configuración cultural. Es todo relativo.
¿Me entienden? Así yo me voy explicando bien. A ver, la configuración cultural argentina es diferente de la configuración cultural, podemos decir, europea. O digamos un país, España, es diferente. Pero, al decir configuración cultural, dice Grillo, tratamos de no caer en el esencialismo, porque este concepto contempla lo heterogéneo. A veces cuando hablamos de cultura, mentalmente pensamos en una homogeneidad. Entonces él dice, mejor hablemos con configuración cultural. El concepto este contempla lo heterogéneo, contempla la tensión que hay entre lo homogéneo y lo heterogéneo. En toda configuración cultural, como es cultura, y como lo había definido al concepto de cultura en la agenda de Ferrara, como un campo de ¿qué? De interlocución. Entonces, en toda configuración cultural hay un campo de interlocución. Hay una comunicación. ¿Qué quiere decir? Que ciertos modos van a ser posibles en ese campo y otros modos van a ser excluidos. Pero esto no es algo fijo. La configuración cultural, dice Grilson, son contingentes, cambian. A ver, ¿en qué quiere decir esto de que ciertos modos son aceptados y otros no? Como hay heterogeneidad, porque somos todos diferentes, pero al mismo tiempo nos sentimos todos iguales, hay conflicto. Entonces, en toda configuración cultural hay heterogeneidad, pero hay también conflicto. Porque no todos pensamos iguales, no todos tenemos la misma rutina. Profesora, ¿puede ser que esa es la dialéctica material del marxismo, que es como que sí, cultural y tiene que ver con eso? Claro, él está en el mismo camino que William, entonces habla de este materialismo, ¿no? Esa lucha de clases ahora es a ese nivel. Exacto. Entonces, como hay heterogeneidad, hay conflicto. Pero, ¿cómo se dirime este conflicto? A ver, piensen en la actualidad, porque este concepto se puede utilizar para aplicar en cualquier análisis que haga, ¿no? Están en la política, por ejemplo, están los que están a favor de mi ley, los que están, los que son K, ¿no es cierto? Kirchneristas, podríamos decir. Hay conflicto. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo piensan ustedes que se resuelve? ¿Qué es fundamental que haya? Por eso, en toda configuración cultural hay un campo de interlocución, por lo tanto tiene que haber comunicación. Entonces, no todo es posible. No está, hay prácticas que se aceptan y hay otras que no. No van a salir, no se puede aceptar que unos salgan a matar a los otros. Esa práctica está excluida. Entonces, el conflicto se tiene que resolver en la disputa, en la discusión, en la hegemonía de algunos discursos. Por lo tanto, hay poder. En toda la configuración cultural hay poder, donde se disputan de manera hegemónica los sentidos. Para conducir este país hay posturas diferentes que se disputan en las urnas, se disputan de manera democrática y gana
¿quién gana? El que obtiene qué cosa, los votos. Por lo tanto, el poder se disputa y da lugar a la hegemonía. Se resuelven los conflictos, entonces el conflicto está organizado, está regulado. Hay leyes, hay normas que hay que respetar. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. El conflicto está regulado, el desorden está organizado. Hay reglas y las diferencias se disputan por poder hegemónico. Entonces estas son las características: hegemonía, conflicto, poder, hegemonía. Una vez que llega alguien al poder, el que llega al poder se da cuenta que, bueno, hay heterogeneidad, tiene que regular algo que tampoco se puede eliminar. O sea, el conflicto no se puede eliminar de toda cultura, de toda configuración cultural. Hay desigualdad. Esa es otra de las características de toda configuración cultural. Hay desigualdad en toda configuración cultural. Los que llegan al poder tienen una caja de herramientas. Cada configuración cultural tiene una caja de herramientas que regula cuáles son las desigualdades, hasta qué punto una desigualdad puede ser contemplada o no. El que va a seguir en el poder es aquel que pueda de alguna manera lograr la mayor igualdad posible, porque la desigualdad es intrínseca. Si logra demasiada desigualdad, va a caer en la hegemonía seguramente. Pero desde el poder entonces también se regula lo que es la desigualdad que se acepta. ¿Hasta qué punto? Podemos hablar de una clase media, baja, quizás alta, media, baja, pero no hablar de una clase alta y de pura indigencia, ¿no? Es lo que decía Burke, creo que también hablaba de mantener ciertos niveles de desigualdad. Exacto, hay que mantener ciertos niveles. Entonces, en toda configuración cultural, ves que es más complejo este concepto, hay la relación de estas características. Entonces, ven que acá habla de cultura como campo de interlocución, y acá lo desarrolla un poco más, ¿no? Lo dejo acá porque ya me van a estar. Los voy a mandar por WhatsApp la votación del día virtual, no sé qué día, para que